Muy buenas tardes con todos y con todas. Les doy la bienvenida a este panel, cual hemos llamado Educación Intercultural Bilingüe, Balances y Propuestas para su Desarrollo, organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, la PUC. El objetivo de este evento es evaluar la ejecución de la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe e identificar las medidas necesarias para fortalecerla. En ese sentido, le doy pase a Santiago Alfaro, quien es docente del curso Políticas Públicas con Enfoque Intercultural. Tiene estudios de posgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional. Se ha desempeñado como investigador de la Red Internacional de Estudios Interculturales de la PUC y oficial del Programa de Derechos Indígenas e Interculturalidad de la Oficina para América del Sur de Oxfam. También ha sido jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación de la PUC, subgerente de Artes Escénicas e Industrias Culturales de la Municipalidad de Lima y director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Leeds para la Excelencia en la Enseñanza de la Universidad de Leeds. Asimismo, antes de empezar con este evento, quisiera invitarlos a realizar sus consultas a través de la plataforma de Zoom. En la parte inferior pueden encontrar una opción que dice preguntas y respuestas. Adelante, profesor Alfaro. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y con las invitadas notables que tenemos hoy día. Vamos a poner en discusión la educación intercultural bilingüe, que tiene una historia de 50 años de implementación en el Perú y en general en América Latina. Eh, muchos afirman que en el año 1971, cuando se dio una reunión en Barbados, que participaron antropólogos, lingüísticas, personas también cercanas a la iglesia, para discutir sobre el futuro de la educación, ese fue el momento en el que se posicionó la idea de la interculturalidad. Y luego el Perú ya comenzó a institucionalizar el bilingüismo con la política nacional bilingüe, y termina ya siendo una política de Estado con el año 89 con la Política Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Posteriormente, el concepto de interculturalidad se ha expandido y ha sido utilizado en el ámbito de la salud o también en el ámbito de la justicia. Es un enfoque de política pública reconocido en el Sistema Nacional de Planificación y ya incorporado en todas las políticas nacionales que se formulan. Pero en el ámbito específico de la educación ha habido notables avances en su institucionalidad, en la elaboración de un currículum, de materiales. Ya en el año 2004, Lucy Trapnell, que es una de nuestras investigadoras, hizo un balance sobre la situación de la educación intercultural bilingüe y se mencionaba que a pesar de la existencia de esos avances, había todavía una precariedad, ¿no?, en su implementación, además de una serie de retos como el fortalecimiento del capital humano de la docencia, ¿no? Seguimos teniendo pocos profesores bilingües. Ese es uno de los temas centrales que eh, han estado en la discusión última, eh, debido a que hace 2 años, en el contexto del gobierno del presidente Castillo, hubo el interés de algunos sindicatos de poder tomar las plazas de las escuelas bilingües. Ese fue el último momento de posicionamiento en la opinión pública de este sector, teniendo en cuenta la importancia que tiene para el desarrollo humano de los pueblos indígenas. Es que ahora queremos darle un espacio y la profundidad que se merece. Y para eso tenemos a dos especialistas que han aportado a lo largo de toda su vida al desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Conmigo están aquí y les agradecemos en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por su presencia. Está Elena Burga y Lucy Trapnell. Voy a presentar primero a Lucy, después voy a hacerlo eh, con Elena en el momento en el que ellas van a intervenir. Va a haber unos comentarios, también está presente con nosotros Flavio Ucejo,
director de Educación Continua de la PUC y también profesor del curso de Políticas Públicas con Enfoque Intercultural. Bueno, Lucy Trapnell es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Educación por la Universidad de Bath, en Inglaterra. Es cofundadora del programa de formación bilingüe de la Amazonía peruana, que es central en el sistema de la educación intercultural bilingüe, y se ha desempeñado en múltiples ocasiones como consultora en educación intelectual bilingüe, con un especial énfasis en temas de formación docente. Importante también destacar que en el 2015 recibió la Personalidad Meritoria de la Cultura, la distinción otorgada por el Ministerio de Cultura con justas razones para hacerlo. Bueno, un gusto, Lucy, tenerte con nosotros. Te escuchamos. Eh, Buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir algunas inquietudes que tengo y realmente son preocupantes con relación a lo que está pasando con la educación intercultural bilingüe. Yo estoy tomando como eje para un ratito. Tengo que irme para atrás un segundo. Uy. Un segundito. Ya. Sí. Ya. Sobre el tema. ¿Me está jugando? Ya. El problema es que no puedo volver atrás. Un ratito. Ya. Ahí se ve bien. Sí, ya. Yo me voy a empezar centrando, tal como lo han planteado los organizadores, en el tema de la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Esta política fue promulgada por decreto supremo en el año 2016 y le acompaña un Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. Es importante tomar eso en cuenta porque esta política aparece casi más de 2 décadas después de la última política, que fue del 91, ¿no? Entonces, había transcurrido muchísimo tiempo entre una y la otra, y había bastantes expectativas con relación a esta última. Y esta fue además antecedida por un conjunto de medidas orientadas a mejorar las condiciones de implementación de la EIB, que justamente se dan luego del 2010, cuando la Defensoría presenta un informe bastante duro sobre la situación de la EIB en el Perú, ¿no? Entonces, en ese momento no se sabía cuántas instituciones educativas EIB existían en el país, y claro, al ministerio le preocupó muchísimo ver que eran como 20,000 más de las que pensaba, ¿no? Tampoco se sabía cuántos docentes se tenían que podían desarrollar sesiones de educación intercultural bilingüe, ¿no? Cuántos manejaban la lengua de los diferentes pueblos originarios que tenemos en el Perú. Y había un conjunto de temas básicos para impulsar la EIB que no se conocían. Por ejemplo, ¿qué se entiende por una escuela intercultural bilingüe? ¿No? Por entonces se decía la escuela intercultural bilingüe es aquella donde estudian niños que hablan una lengua originaria. Y hasta ahí nomás llegaba como el sentido común de que es una educación intercultural bilingüe. En esos años previos a la dación de la política, se elabora una propuesta pedagógica en la que se definen un conjunto de elementos básicos que hasta ese momento no existían, porque durante mucho tiempo la EIB estuvo en manos básicamente de organizaciones no gubernamentales con apoyo de cooperación internacional. El Estado tuvo muy poco que ver, a pesar de que teníamos leyes
políticas, normas, etc. Ahora, la política tiene 4 ejes, que son acceso, permanencia y combinación oportuna de estudiantes de pueblos originarios, currículo pertinente y propuesta pedagógica, formación inicial y el servicio de docentes para la educación intercultural para todos y la educación intercultural bilingüe, y gestión descentralizada del servicio y participación social. Esto es muy, muy grande, daría para muchísimos paneles, entonces me voy a centrar en uno, que es aquel en el que he estado trabajando ya muchísimos años, que es la situación actual de la formación docente. Hay 2 temas que tienen que ver con eso, aun cuando la política tiene varios elementos importantes sobre el tema. Pero eso es lo que preocupa, que existe una brecha significativa entre la oferta y la demanda de docentes de la especialidad, que impide el desarrollo de la EIB en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Y hemos hecho mucho ruido con relación a la brecha durante los últimos años, pero nos hemos fijado poco en la oferta formativa. Y la oferta formativa es de calidad variable y no siempre asegura condiciones básicas para el desarrollo de la EIB. Me recuerdo que un director de la DIGEIBIR hace poco me decía, pero esto de la EIB no funciona. Y yo le digo, es bien difícil que funcione como quisiéramos que lo haga, con las condiciones en las que se está dando la formación docente, ¿no? Ese es un tema que merece una atención muy, muy focalizada, especial en el Estado y no se está dando. Veamos el tema de la brecha. El tema de la brecha es un tema serio. Al 2020 existía una brecha docente en EIB de 25.796 docentes en el ámbito nacional. Cuando uno mira los datos de manera pormenorizada, se va a dar cuenta que los docentes monolingües castellano hablantes conforman la mayor parte de la brecha, 61%. Los docentes EIB sin título pedagógico, es decir, que han egresado y no tienen título, que se han quedado con estudios no concluidos y que tienen secundaria y están enseñando con secundaria completa, constituyen el 14.5%. Y lo que se tiene que formar para los niveles de inicial, primaria y secundaria y ir cubriendo paulatinamente las necesidades del sistema son 24.5%. Ese es el tema de la brecha. Entonces hay que fijarse mucho en este primer elemento de los docentes monolingües castellano hablantes, porque para poder reemplazarlos se necesita un contingente inmenso de docentes bilingües. Hace poco un dirigente, Ashani Carrillo Tambo, decía que él ya no va a dejar que entren docentes andinos a su jurisdicción. Pero la pregunta es, ¿qué hace para cubrir a esos docentes andinos que no entrarían cuando no hay suficientes docentes ashánica para cubrir esas plazas? Porque la selva central es un área en la que la demanda es muy, muy fuerte, ¿no? Es un área con un altísimo porcentaje de maestros que no hablan las lenguas originarias de la zona. Ahora, ¿qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación? Se ha centrado en el programa de docentes EIB sin título pedagógico, diseñado en el año 2018. Este recién se ha iniciado en agosto del año 2022, o sea, para trabajar esa brecha de 14.5%. Este programa debía atender a docentes de EIB egresados sin título, a docentes con estudios no concluidos y a docentes con secundaria completa. Pero solo atiende, a partir de agosto del 2022, fíjense, a 30 docentes egresados sin título de las regiones de Pasco, San Martín y Loreto, de la brecha de 1.670 existente en este grupo y de aproximadamente 250 previstos para la primera cohorte. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede haber habido ese bajón?
el tema es que le han metido tantos filtros al programa que han terminado con 30 docentes, lo que hace que el programa sea realmente poco sostenible. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Con que la situación de la formación en los pedagógicos y en las escuelas de educación superior pedagógico y en las universidades. En este momento ya tenemos 35 escuelas de educación superior pedagógica y 13 universidades, pero los niveles de calidad son sumamente variados. Y hay una gran distancia entre lo que plantean los currículos, con todas las debilidades que puedan tener, y lo que sucede en la práctica. ¿Y esto a qué se debe? A que faltan equipos docentes capaces de desarrollar procesos formativos en y desde dos lenguas, desde un enfoque intercultural, para las distintas formas de atención de la EIB. Elena creo que va a dedicarse a ver ese tema de las formas de atención, por ello no lo voy a mencionar ahora. Y que estos docentes deben ayudar a los futuros docentes a reconstruir sus identidades, desde una mirada crítica a su proceso formativo y a construir su perfil profesional como docentes EIB y como actores de cambio, capaces de contribuir a la transformación de la educación de la sociedad. Esto falta porque no se ha dedicado el tiempo necesario a la formación de formadores para estas instancias de educación superior que ofrecen EIB. Varias instituciones de formación docente carecen de docentes que hablen la lengua de sus estudiantes y de conocedoras y conocedores capaces de ayudar a los docentes a profundizar los saberes de su pueblo desde sus propias formas de aprender. Esto debilita su capacidad de desarrollar procesos de diálogo de saberes. En una universidad que estaba ofreciendo beca 18 en Lima, un estudiante aymara me decía, pero yo sé poquísimo de la cultura de mi pueblo. ¿Cómo voy a trabajar yo educación intercultural bilingüe? ¿No? Tengo muchas debilidades porque no me he socializado con mis abuelos, me han mandado muy pronto a la ciudad. Entonces tengo vacíos y ¿cómo lo voy a ir llenando? En algunos pedagógicos, básicamente escuelas de educación superior, han optado por buscar el contacto con sabios y sabias, pero eso es más excepción que regla. Pero lo más grave es que hay institutos o escuelas en las cuales tienen estudiantes de 6 pueblos originarios, pero sus docentes solo hablan la lengua de 2 de ellos, ¿no? O de 3 de ellos. Entonces, ¿cómo van a desarrollar capacidades orales y escritas en su lengua originaria? Y todo el tema de la didáctica. ¿Cómo van a usar el material que se está desarrollando para la educación intercultural bilingüe desde el ministerio? O sea, ahí hay unos vacíos que realmente son incomprensibles y no se presta atención. Se mantiene la tendencia de priorizar el saber académico disciplinar en desmedro de los conocimientos indígenas. También esto tiene que ver mucho con los equipos docentes. Se priorizan formas escolares de aprender, dejando de lado las existencias de otras formas de transmisión de saberes. La mayoría de las instituciones formadoras no ofrecen espacios para utilizar las lenguas como medio de construcción de aprendizajes. Toda la formación básicamente es en castellano, salvo los talleres de lengua indígena que tienen los estudiantes que tienen la suerte de tener un docente de lengua indígena en su institución, y tampoco reciben orientaciones sobre cómo enseñar una segunda lengua. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿cómo se espera que hagan educación intercultural bilingüe en esas condiciones? Ahora, ¿qué podemos hacer al futuro?
Pienso que la situación es bastante grave y que deberíamos de declarar la formación docente E y B en emergencia y diseñar una estrategia orientada, primeramente, a garantizar que tengamos formadores en la especialidad de E y B. Luego, creo que debemos de constituir redes de instituciones formadoras en E y B con enfoque territorial que trabajen de manera conjunta. Es necesario levantar el nivel académico del trabajo que están brindando las instituciones. Y lo digo por experiencia propia. Es necesario mejorar de manera sustantiva las condiciones de trabajo de los formadores. Fíjense que muchos docentes muy buenos de diferentes pueblos originarios prefieren irse a trabajar a plazas en sus escuelas donde ganan mucho más que trabajando en una escuela de educación superior pedagógica o trabajando en una universidad por horas. Entonces, eso se agrava con el hecho de que siempre los concursos para el ingresar a la formación docente se dan luego de aquellos para ingresar a la básica regular, por lo que en muchos casos los que no lograron entrar a la básica regular son los que postulan para ser los docentes que hablan la lengua originaria en esos pedagógicos. Y el otro tema que es bastante grave y que al que debemos buscarle una solución es ofrecer a los estudiantes condiciones básicas para poder estudiar, que tengan hospedaje, que tengan alimentación y que tengan las posibilidades de desarrollar de tener un tiempo para el estudio, porque aquellos que no tienen la suerte de obtener la beca 18 dividen su tiempo entre el trabajo y el estudio, y en las condiciones en las que ellos están, con todas las limitaciones que traen de la educación básica regular, les resulta sumamente difícil combinar estos dos aspectos. Otro tema que es fundamental es contar con un plan estratégico de ampliación de la oferta de formación docente inicial en EIB. Han visto la brecha que tenemos, la brecha altísima de maestros hispanohablantes que están ocupando plazas, nombrados o contratados, con título o sin título. Y esos maestros deben de ser eventualmente reemplazados con maestros bilingües, pero para eso necesitamos una oferta de formación con metas a corto, mediano y largo plazo, que tome en cuenta la demanda de docentes de los diferentes pueblos originarios. Hay pueblos originarios que casi no tienen docentes y hay pueblos originarios en los que no pueden tener ninguna escuela completa con docentes de educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, el caso de Nomachiguenga. Si ellos tienen un maestro en toda la escuela, que puede ser de 3 o 4 maestros, tienen mucha suerte. A veces 2, ¿no? Y hay otros casos peores aún. Entonces, ese es un tema que el ministerio no está enfrentando. Y son años que se está planteando. No es que se desconozca. Hay algo más que está pasando ahí. Por eso, todo este proceso de ampliación de las metas de cobertura debe estar articulado con procesos de reasignación de docentes monolingües nombrados, que no son tantísimos como parecería. Los que están cubriendo muchísimas plazas son los contratados, y por eso la pelea por las plazas a la que aludía Santiago al inicio de su intervención. El otro tema es asegurar presupuestos para contratar docentes que hablen la lengua originaria de los estudiantes y con sabios y sabias indígenas que garanticen la profundización de saberes indígenas y el desarrollo de epistemologías propias. Eso no existe. Y aquellos pedagógicos
o escuelas o universidades que lo han podido lograr muchas veces ha sido con apoyo externo. Otro tema importante es asegurar mayor celeridad en la implementación del plan para la titulación de los docentes de EIB egresados con estudios pedagógicos no concluidos y con secundaria completa, diseñado en el 2018. Parece una burla que luego de 4 años solamente hayan 30 docentes haciendo uso de este plan. Pero no quiero cerrar mi exposición sin decir esto, que creo que es fundamental. He estado pensando muchísimo a raíz de unos viajes que estaba haciendo al campo en los últimos meses y me he dado cuenta de lo fundamental que es asegurar estrategias que garanticen el acompañamiento a los docentes, porque incluso en los programas que han podido cubrir la mayor parte de lo que hemos planteado como una oferta de calidad, con docentes que hablan la lengua indígena, con sabios, con intentos de recuperar, de trabajar diálogo de saberes, con intentos de hacer un buen trabajo en el castellano como segunda lengua o lenguas originarias como segundas lenguas. Incluso en esos casos hay algo que hace que con el tiempo la gente vaya entrando en una cultura escolar como más homogenizante. Y creo que debemos de tratar de romper esa posibilidad a través de algunas acciones estratégicas como que permitan apoyar procesos de actualización académica y pedagógica, que permitan compartir preocupaciones y socializar propuestas, que permitan promover una mirada autocrítica del trabajo que vienen realizando con las comunidades, con los padres de familia, con sus estudiantes en el logro de aprendizajes y en la formación integral como personas y ciudadanos a la que aspiran cada uno de sus pueblos. Creo que no se puede pensar que termina el proceso formativo en las mejores condiciones que queramos ofrecer y que los docentes ya quedan totalmente librados como a su suerte, ¿no? Los docentes están solos en un sistema que realmente no es favorable a la educación intercultural bilingüe y es necesario ayudarlos a mantener ese espíritu combativo a favor de los derechos de sus pueblos originarios, ¿no? Y para esto hay que asegurar estrategias permanentes de trabajo conjunto. Y a modo de cierre, quisiera decir que si bien las políticas son un referente importante, quedan en letra muerta si no existe voluntad política para llevarlas a la práctica. Y estoy convencida que en el caso del eje sobre formación docente de nuestra política sectorial, no existe voluntad política para poner en práctica los lineamientos ahí planteados. Y creo que acá hay un tema más de fondo, que el desarrollo de una gestión intercultural requiere el reconocimiento de la importancia que tiene la interculturalidad en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro. Esto está aún en sus inicios y por el contrario, creo que a pesar de que no es políticamente correcto convencerlo, creo que la diversidad todavía, aceptarlo, creo que la diversidad todavía sigue siendo vista más como un problema que como una potencialidad, ¿no? Y creo que en el fondo este intento de seguir homogenizando
tiene mucho que ver con eso. A pesar de que políticamente se plantee que sí, que tenemos el enfoque intercultural, que creemos en la diversidad, que valoramos la diversidad. Creo que en el fondo todavía se sigue viendo la diversidad como un problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Estás haciendo una conclusión que amerita mucho comentario. Hay como una cultura organizacional que tiende hacia el asimilacionismo, hacia la homogeneidad, a pesar que tengamos una política establecida, y además no solamente a nivel del Ministerio de Educación, ¿no? Quería también destacar de tu intervención que efectivamente la invitación a Luz y a Elena fue para evaluar la ejecución de la política sectorial de educación intercultural bilingüe y educación, educación intercultural bilingüe, ¿no? Y ver qué medidas se necesitan para fortalecerla. Y Lucy se ha centrado en la formación docente, nos ha dado cuenta de que el servicio público que se da en el aula requiere toda una cadena previa que pasa por formar a los formadores. Ese es un eslabón importantísimo que requiere ser fortalecido y que ya de por sí ha meritado algunas preguntas que vamos a luego trasladarlas a Lucy. No tenemos mucho tiempo, esta va a ser una sesión corta, entonces voy a darle el pase a nuestra siguiente invitada. Ella es Elena Burga, que como Lucy también tiene experiencia tanto en antropología como en educación, es educadora, tiene un estudio de maestría en antropología, es especialista en temas de interculturalidad, equidad y educación intercultural bilingüe. Se ha desempeñado como viceministra de Interculturalidad y directora de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, Rural y Alternativa y del Ministerio de Educación. Y bueno, ha sido consultora de UNICEF, UNESCO, de IBIS, ha sido oficial de educación de IBIS, y bueno, recientemente ha publicado en coautoría un importante texto sobre educación en la Amazonía, promovida por la UNESCO. Elena, es un gusto tenerte, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Voy a también compartir una presentación. Espero que salga bien, vamos a ver. Sí. Se ve bien, ¿no? Bien, yo voy a tratar de vincular mi presentación a lo que acaba ya de presentarnos Lucy Trabnell. Efectivamente, la política de educación, la política sectorial de educación intercultural para todos y educación intercultural bilingüe, que es así como se llama, se aprobó en el 2016, pero es importante señalar que desde el 2012, desde un poquito antes, incluso mediados de 2011, el 2012, ya se venían desarrollando un conjunto de acciones para fortalecer, para empujar esta política, ¿no? La política se aprueba el 2016, pero en realidad, contrario a otras ocasiones, la política se venía implementando antes de su aprobación, porque en realidad ya teníamos en varios momentos, hemos tenido documentos, planes, la política misma, en versiones previas, con las cuales se ha ido avanzando, digamos, en las cosas que Lucy ha mencionado, por ejemplo, esto de definir qué es una escuela IB, cuáles son los componentes de calidad de una escuela IB, cuántas escuelas EIB tenemos en el Perú y cuántos maestros disponemos para atender a esas escuelas EIB, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que quisiera yo centrarme ahora mencionando. No voy a hablar sabemos que en el Perú hay toda esta diversidad, ¿no? 55 pueblos que se hablan 48 lenguas, pero sí quería mencionar cuáles son los niños a los que tiene que atender la educación intercultural bilingüe. A veces creemos que son por ahí unos 10.000, 20.000, 50.000, y en realidad estamos hablando de 1.239.389 niños, niñas y adolescentes, hasta jóvenes, digamos, que van a la educación básica alternativa, ¿no?
a los que se les debería ofrecer una educación intercultural bilingüe de calidad. Esto de acuerdo a nuestro último censo 2017, ¿no? ¿Qué están recibiendo estos niños, niñas, adolescentes de pueblos indígenas en sus escuelas? Porque una de las cosas bien importantes de la política es que la política te plantea quiénes son los beneficiarios y qué es lo que le vas a ofrecer a esos estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el servicio educativo que le tenía que llegar, que le tiene que llegar a estos niños? Y eso es una de las cosas que se definió en la política, ¿no? Y hay 4 elementos, algunos con mayor peso, creo. Uno de ellos, por ejemplo, es el que ya nos ha hablado muchísimo, Lucy, ¿no? El docente. ¿Cuáles son estos 4 componentes de calidad que tiene que tener, que tiene que ofrecer una escuela intercultural bilingüe en nuestro país? Tiene que tener un docente que conoce la cultura y la lengua y maneja la lengua de los estudiantes, o sea, ser un docente bilingüe en la lengua de sus estudiantes y en español, en castellano, y tiene que manejar los enfoques y las estrategias de EIB, o sea, formado en educación intercultural bilingüe. En esa escuela, además, se tiene que desarrollar un currículo y una propuesta pedagógica pertinente, una propuesta de EIB, que en el Perú desde el 2012 también se construyó, ¿no? Con una práctica de diálogo de saberes. En esa escuela, además, se tienen que utilizar, se tiene que contar con materiales, tanto en la lengua originaria de los estudiantes, como en castellano. Y además, esta escuela debe tener una gestión moderna y una gestión participativa con la comunidad, ¿no? No se concibe una escuela IB en la cual no participe la comunidad, los conocedores, los sabios y sabias, los padres y madres de familia, las autoridades, esa escuela abierta a la comunidad, ¿no? Y que de preferencia en los ámbitos rurales se plantea que además esta escuela idealmente debería estar articulada a una red de escuelas, porque eso es lo que te permite un trabajo más colegiado, orgánico, de apoyo mutuo, de interaprendizaje entre los mismos docentes, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que se ha diseñado en la política. Pero yo quisiera mostrarles un poco cuánto de esto, de estos 3 o 4 elementos, el de la gestión, bueno, ya es relativo, pero cuántos de estos elementos, docente, currículo, o sea, que estén implementando currículo y que tengan materiales, se están cumpliendo en nuestras escuelas de EIB en este momento. Esa es una diapositiva que me la he robado de una presentación del mismo Ministerio de Educación, donde dan cuenta del balance de la implementación de la política y del plan de educación intercultural bilingüe. Y como podemos ver, lo que el plan de EIB, por ejemplo, señalaba que al 2021 el 36% de las escuelas de inicial y el 47% de primaria debían estar contando con estos 3 elementos, ¿no? O sea, deberían tener su maestro bilingüe formado en EIB, implementando un currículo de EIB y usando los materiales en la lengua indígena, contando con materiales en lengua indígena y en castellano, materiales bilingües, ¿no? Sin embargo, al 2021 solo el 19%, o sea, pongamos 20% y 22% en primaria, es decir, un promedio de 20% nada más de las escuelas EIB, de esas 24,000 y pico de escuelas que se han identificado y que están en el registro de escuelas EIB, están siendo atendidas, digamos, mínimamente con estos 3 componentes, ¿no? Hay un altísimo porcentaje, 78%, 75, 78% de escuelas que no cuentan con estos servicios básicos, ¿no? De estos componentes de calidad que hacen que sea una escuela EIB según cómo se plantea en la política y en el plan. Y en el tema docente, que también el plan, la política tienen metas, el plan tiene metas, la política tiene un eje vinculado con el tema docente, que es el que Lucy ha desarrollado más, y que el plan además pone metas de cuánto se debía haber formado de docentes, ¿no? Y cuánto se debía haber desarrollado competencias, por ejemplo, lingüísticas en los docentes, porque el perfil es docente bilingüe con competencias lingüísticas y además formados en EIB, ¿no? En cuanto a docentes bilingües, de los docentes que están en el registro de docentes, bueno, hay según plantea el ministerio, hay un 78% que han logrado desarrollar sus competencias bilingües, lingüísticas, pero eso es del grupo de docentes que se reconoce que son bilingües, no de estos docentes que, como dice Lucy, hay un altísimo porcentaje de docentes
castellano hablantes en escuelas EIB, ¿no? Estamos hablando de los docentes que sí son bilingües, que hablan la lengua, pero que tampoco tienen desarrolladas todas sus competencias lingüísticas en su lengua y en castellano. Bueno, hay un 78% que señala el ministerio que sí, pero en el tema de la formación docente vemos como en inicial y en primaria hay un 12-13% nomás de docentes que están formados en EIB, o sea que, digamos, tienen la formación pedagógica en EIB, han estudiado inicial y primaria en la especialidad de EIB. Puede ser que haya muchos profesores más que son titulados, pero no están titulados en EIB, son profesores de inicial, de primaria, pero no de EIB, ¿no? Entonces eso es un tema fuerte. En el tema de materiales se avanzó bastante en todos estos años, ¿no? Tengo entendido que en este momento el Ministerio de Educación parece que está tomando la decisión de no volver a imprimir materiales, cuadernos de trabajo, solamente libros de bibliotecas. Ahí vamos a tener un serio problema en EIB, porque lo que más se ha trabajado son cuadernos de trabajo. Hay algunas lenguas que tienen materiales de biblioteca, o sea, otro tipo de textos, ¿no? Pero son muy pocos. Sí creo que se debería trabajar muchos más materiales de otro tipo, materiales de bibliotecas de aula en lenguas indígenas, pero ahí va a haber un serio problema porque los niños de comunidades indígenas sí necesitan su cuaderno de trabajo. A veces se dice que en colegios urbanos puede no ser necesario que cada niño tenga un cuaderno de trabajo porque hay miles de otras formas de desarrollar las competencias, de tener un material escrito en castellano, hay miles de formas, ¿no? Y el mismo internet. Pero en las comunidades indígenas lo único que te llega escrito en tu lengua materna, en tu lengua indígena, es este cuaderno de trabajo que el ministerio ha venido elaborando, ¿no? Es posible que los aprendizajes, que la EIB funcione, que como dicen algunos no funciona, es posible que funcione, que los niños logren sus aprendizajes. Sí es posible, o sea, cuando se garantizan estos mínimos componentes de calidad que acabamos de ver, sí, y tenemos digamos, podemos hasta decir que en el 2014, luego de 3 años en los cuales, o sea, desde el 12, 13, 14, en el año 2014 fue el año en que el Ministerio de Educación por primera vez, digamos, se logró conjugar un conjunto de estos elementos, salieron los materiales en las lenguas indígenas para los pueblos mayoritarios quechua, chanca, quechua, collao, Shipibo, Ashánica, Aguajún, ¿no? Y Shawi, recuerdo, y también se tuvo el acompañamiento pedagógico, esto que decía Lucy, ¿no? Habían los asistentes de soporte pedagógico intercultural, que fueron un grupo de docentes indígenas, bilingües, digamos, de varios pueblos originarios, andinos, amazónicos, que se formaron para acompañar en las escuelas EIB y que además ayudaban a que se implemente la propuesta pedagógica con la que ya se contaba. Cuando una escuela recibe todos estos componentes, sí se pudo ver en la evaluación censal de estudiantes, que es una prueba estandarizada. Perú es el único país, creo que en América Latina tiene evaluaciones estandarizadas en lenguas indígenas, en quechua, chanca, collao, ahora también hay en aymara, shipi, guaguajún, y tal vez creo que ashánica, y se evalúa en estas lenguas, ¿no? Y en castellano como segunda lengua. Bueno, pues por primera vez en el 2014, que salieron los resultados el 2015, se vio que se movían las cifras, que siguen siendo igual bajísimas, o sea, los niños estaban, o sea, apenas, eran poquísimos los niños que estaban en el nivel 2, que es el nivel esperado, la mayoría estaba en el nivel -1, ¿no? Entonces se vio cómo aumentaba, duplicaba, hasta triplicaba en algunos casos el nivel 2 en los niños en este año, y que muchos niños que estaban en el -1 pasaban a estar en proceso, o sea, en 1, digamos, ¿no? Estaban muy bajos, pasaban a estar en proceso, y un buen grupo de niños pasaban al nivel esperado. O sea, lo que la misma unidad de medición de la calidad evaluó en ese momento, ¿qué era lo que ¿a qué se atribuyó esta mejora en los aprendizajes? Justamente a que se habían, a 3 elementos, ¿no? Que se habían llegado los materiales en lenguas indígenas que antes no habían existido, que los niños no tenían esos materiales así, su cuaderno de trabajo cada uno,
que habían los acompañantes, ¿no? Los ASPIs, los asistentes de soporte pedagógico intercultural, y habían unas guías pedagógicas que llamaban las rutas de aprendizaje que tenía cada maestro y que eran como la propuesta pedagógica de cómo tenía que trabajar en el aula. Bueno, estas cosas nos demuestran que sí es posible cuando se combinan todos los elementos de calidad, pero como ya ha mencionado Lucy, en vez de seguir avanzando en la implementación de la política, estamos como estancando o retrocediendo, o no se ha avanzado, no se ha seguido avanzando justamente en estos elementos. Esto se dio en un grupo de escuelas que estaban en ese momento siendo acompañadas, ¿no? Más de 400, más de 1.500 escuelas, pero que luego no han seguido avanzándose en el número de escuelas. Por otro lado, la política y el plan tienen un modelo de educación intercultural bilingüe que habla de 3 formas de atención, justamente para responder hoy en día a la diversidad que tenemos de situaciones. Hoy en día no podemos hablar de una sola EIB. Hace 50 años, 40 años, tú ibas a las comunidades y todos los niños hablaban su lengua indígena como su lengua materna. Hoy en día puede haber pueblos indígenas, pueblos como los Ashaneca, como los Shiwilo, como los Pocama, que aún siendo un pueblo indígena, porque no dejan de ser un pueblo indígena, pero ya los niños no hablan la lengua. O en el caso Ashaneca, en la misma comunidad tienes niños pequeñitos que ya están dejando de hablar la lengua, los niños más grandes de 5º y 6º grado todavía lo hablan. Hay situaciones diversas en las escuelas, en las comunidades. Por eso se tiene que diversificar la atención en EIB, ¿no? Y entonces se habla de 3 formas de atención, en realidad podrían haber más, pero hay estas formas de EIB de fortalecimiento, allí donde los niños todavía tienen la lengua indígena como su lengua materna, la EIB de revitalización, donde se tiene que revitalizar esa lengua y hay que cambiar las estrategias de trabajo en esa escuela, y la EIB en ámbitos urbanos, que es simplemente un escenario de muchos diversos pequeños escenarios donde puedes tener en un mismo lugar como el Lima, en Cantagallo, en Pachacútec. Aquí mismo yo estoy ahorita en Pucallpa, en Yarinacocha. Aquí en Yarinacocha, en Pucallpa, la mitad de las escuelas, en las escuelas de Yarinacocha, la mitad de los niños son indígenas de diferentes pueblos y la mitad son niños castellano hablantes. Esa es la situación en casi todas las escuelas, ¿no? Entonces, hay una necesidad de tener también una EIB para ámbitos urbanos, periurbanos, una EIB para atender esta diversidad, donde obviamente lo intercultural va a tener mucho más fuerza que tal vez el tratamiento de lengua, pero donde sí puedes hacer algunas cosas también en el fortalecimiento de la lengua de los estudiantes, ¿no? De los niños y niñas. Sé que estamos bien apurados de tiempo. El tema docente sigue siendo el gran desafío en la implementación de la EIB, en la implementación de la política, ¿no? Ahí quisiera señalar solo una cosita. Se supone que el Plan Nacional de EIB, que fue aprobado también en el 2016, que es como la herramienta que implementa la política, tenía un tiempo de duración, ¿no? Era del 2016 al 2021. Este plan no ha logrado todas sus metas, como hemos visto, se debería seguir implementando, pero la política no pierde vigencia. Sin embargo, el ministerio está hace 3 años, desde 2019, desde mediados de 2019, en que ese plan ha cambiado su modelo de política y está exigiendo entonces que se cambie, ¿no? O desaparece la política de EIT y EIB, o se la cambia con el formato nuevo, que es como tener una política y plan ahí mismo, ¿no? Porque ahora las políticas que plantea ese plan tienen metas, presupuestos y todo, son como decir una política y plan, lo que antes estaba separado ahora en un solo documento. Pero es preocupante porque parecería que en la mente de mucha gente, de muchos funcionarios, es como que como no hay nueva política, es como si no tuviéramos política, ¿no? Como ese plan ha cambiado todo el modelo, entonces la política está como congelada, como que ya es una política desactualizada y no debería verse así. La política sigue vigente, incluso el plan de educación intercultural bilingüe que no ha logrado todas sus metas, deberían seguir implementándose esas metas porque ahí hay una ruta bien clara de las cosas que se tenían que lograr en cada uno de los ejes de la política año a año, y si no se han logrado, se tienen que seguir trabajando para lograr esas metas hasta que se apruebe una nueva política con su respectivo plan, ¿no? La formación inicial entonces sigue siendo
la gran demanda, la formación inicial y en servicio, perdón, el tema docente, ¿no? Y el acompañamiento pedagógico, esto último que decía Lucy, ¿no? También, por supuesto, yo lo he comprobado, o sea, el acompañamiento pedagógico para zonas rurales en general, incluso castellano hablantes y zonas bilingües, es fundamental. En el Perú se ha cortado el acompañamiento pedagógico, era una de las estrategias que se había logrado incorporar como una política pública de formación en servicio de docentes. ¿Por qué? Porque además viene de cuantiosas experiencias de sociedad civil, de ONGs, que demuestran, ¿no? Que demostraron que el acompañamiento pedagógico era lo que te daba mayores posibilidades de una mejora en el desempeño del aula de los docentes y no esas capacitaciones masivas que se hacían antiguamente en el Plan CAT, ¿no? Por eso es que el ministerio asume el acompañamiento pedagógico, era parte de un programa estratégico de logros de aprendizaje. Uno de los componentes del PELA era el acompañamiento pedagógico. Hoy en día el acompañamiento pedagógico es verdad que llegó a un punto en que como que había que mejorar, había que hacer algunos ajustes. En EIB también, el acompañamiento pedagógico en EIB, que tenía su protocolo particular, pero no se trataba de, en ese momento se ha eliminado desde el 2020, bueno, la pandemia fue el pretexto, porque en realidad ya desde 2019 se venía bajando el acompañamiento. La pandemia hizo que se eliminara por completo y ya llevamos 2 años de que hemos regresado a las escuelas, ¿no? El 2022 y lo que va del 2023, y no hay ningún tipo de acompañamiento pedagógico mejorado, alternativo a lo que se estaba haciendo en el PELA, y realmente los docentes están totalmente abandonados. No hay forma de que los docentes de las zonas más alejadas, de las zonas rurales, de escuelas multigrados, unidocentes, puedan ayudarse en sus desempeños, y donde además van muchos profesores que no tienen título. ¿Cómo van a mejorar su desempeño si ni siquiera tienen la posibilidad de tener un acompañamiento pedagógico, alguien que llega a tu comunidad una vez al mes siquiera a mirar lo que haces, a darte un feedback, a decirte sí, ya, por aquí, por acá, esto sí, esto no, a ayudarte a pensar las cosas, ¿no? Que es la idea del acompañamiento pedagógico. Y una cosa que yo ahí ya también voy a terminar, pero veo también hay que ser autocríticos, hay serios problemas en este momento que dan para pie a otro webinar, para hablar de los serios problemas de los docentes. Hay un tema crítico actitudinal y de compromiso de los docentes bilingües mismos, ¿no? Sentimos que en los últimos ya tiempos hay como una desazón mayor, y muchos docentes que antes estaban implementando la EIB, que había como una efervescencia, ¿no? En las mismas DRES, en las direcciones regionales de educación, en la SUGEL, se sentía que desde el sector más alto, desde el ministerio, venía así como se sentía que había una priorización en la política de EIB. Hoy en día eso ha caído y se nota en los profesores mismos, en los mismos profesores bilingües que no están desarrollando la EIB, no están usando su lengua en las clases a sus niños, ¿no? Solamente dicen soy bilingüe para conseguir la plaza de EIB, pero muchas veces luego no implementan. Hay alternativas, claro que sí, es más, el ministerio hay cosas que se pueden hacer, que ya algunas las ha mencionado Lucy, para mejorar esto, además de, obviamente, implementar todo lo que está en el plan de educación intercultural bilingüe y que no se ha logrado todavía y que debería seguir avanzando. En el tema docente necesitamos este ordenamiento. Yo justo he estado ayer y hoy día con formadores y estudiantes del pedagógico bilingüe de Yarinacocha, con los funcionarios de la DRE y las mujeres de acá de Ucayali, y realmente seguimos necesitando que los institutos pedagógicos, las universidades, en el caso de la Amazonía sobre todo, porque en quechua, bueno, no es tan complicado, pero en el caso de la Amazonía, donde tienes tantos pueblos indígenas a los que atender, tantos docentes bilingües que formar, tiene que haber una especialización, ¿no? Los pedagógicos se tienen que concentrar en formar determinadas familias lingüísticas de docentes en ciertos lugares, ¿no? El Formavia, por ejemplo, sí dejó, desde hace años el Formavia solo forma docentes para ciertos pueblos de Loreto, para ciertas lenguas. Eso mismo se debería hacer en Ucayali, concentrarse en los pueblos de acá, de esta zona, en la selva central, en todas las lenguas arawak, ¿no? Esa es una cosa que venimos diciendo hace años,
pero que el ministerio no lo asume, y eso no depende de la dirección de la Digimira, sino de otra dirección de formación docente del ministerio. Y bueno, hay otras alternativas que ya las mencioné, Lucy, y no quiero extenderme más. Muchísimas gracias. Excelente, sí, no, queda clarísimo, gracias Elena, que este conversatorio va a quedar corto con la gran cantidad de retos que se tiene para poder implementar la política. Un tema central que hay una pregunta al respecto y te prepararía para que después la respondas, tiene que ver con la educación intercultural transversal para todos, ¿no? Que también ha sido una aspiración que se incorporó en la política y del que Lucy no hizo mención, porque estuvo centrada en otro aspecto, ¿no? Pero es importante también destacar. Bueno, no hay mucho tiempo porque también Elena tiene que salir, pero vamos a escuchar ahora a Flavio Ucejo. Él es profesor de curso Políticas Públicas con Enfoque Intercultural, y luego de eso Elena responderá dos preguntas y pasaremos después Lucy responderá las suyas. Ese va a ser el orden. Gracias, Flavio, bienvenido, ¿no? Muchas gracias, Santiago, y saludar y felicitar a Lucy y a Elena por la excelente presentación que nos han hecho. La verdad, estábamos mirando este webinar con mucha expectativa, pero no pensamos que íbamos a tener una cantidad tan abrumadora de información muy precisa sobre cuál es la situación en la cual se encuentra en este momento la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y mi comentario breve, porque tenemos una cantidad de preguntas muy importante y me parece que tenemos que atender a quienes nos están escuchando y viendo esta noche. En realidad va a algo que tanto Lucy como Elena han comentado, ¿no? Y es este tema de la voluntad política, ¿no? La importancia que, eh, que es obvia, pero aquí lo vemos de una manera tan intensa, la importancia que tiene que las principales autoridades del país, no solamente estos temas, que no estamos hablando de algunas decenas de personas, sino estamos hablando de millones de niños, niñas y adolescentes, como bien ha precisado Elena, y me parece maravilloso que le ponga rostro, digamos, a esta discusión, ¿no? Son niños, niñas, adolescentes los que están detrás de nuestro diálogo. Y que absolutamente, como bien ha señalado Lucy, es central valorar la diversidad que existe en nuestro país, ¿no? Nada más valioso para una sociedad el tener personas, seres humanos que tienen una cosmovisión distinta, que miran el mundo distinto. Eso es un elemento muy valioso para la sociedad. Y eso se traduce en el idioma que habla. Entonces es una responsabilidad del Estado y de aquellos que quieren asumir una responsabilidad pública, darle la debida atención. Y eso se materializa a través de la sostenibilidad de las políticas públicas, ¿no? Y de hecho creo que hay bastante evidencia en lo que estamos escuchando esta noche, en donde el Estado peruano, con todas sus deficiencias, ha venido avanzando, ¿no? El hecho de que existan, en su momento ya hemos tenido docentes preparados en este tema, los materiales que nos ha mostrado Elena, el currículo que se trabaja, o sea, hay evidencia de que nosotros a lo largo de varios años, lo que es la educación intercultural bilingüe se había convertido en una política nacional, es decir, había trascendido los gobiernos. Y distintas administraciones venían manteniendo esta lógica, ¿no? Pero esto se ha quebrado en la última administración a cargo del presidente Pedro Castillo, en donde los objetivos que estuvieron originalmente planteados en el programa de logros de aprendizaje, ¿no? Que es un programa que arranca en el año 2008, ¿no? Y todos los avances sucesivos se trastocan cuando el Ministerio de Educación decide priorizar otras cosas y no los aprendizajes para estas poblaciones, ¿no? Y entonces ahora la discusión está en términos de si contrato o no contrato profesores para ocupar una plaza, que fue en realidad el cambio fatal que ocurrió durante la administración de Pedro Castillo para la educación en general. Entonces mi comentario va
primero a este punto, ¿no? Lo absolutamente central que es que las autoridades tomen conciencia de que la educación intercultural bilingüe no estamos haciéndole un favor a nadie, sino que lo que estamos haciendo es preservar uno de los activos más importantes que tiene nuestro país, que es su diversidad. Así como buscamos preservar la diversidad biológica, también debemos preservar la diversidad cultural que tiene nuestro país, que es tan importante, porque eso nos hace, nos genera identidad para nosotros, ¿no? Me parece lo que se ha presentado evidencia, digamos, la necesidad de que las autoridades asuman esta responsabilidad y le den voluntad política, ¿no? Y el segundo aspecto, que también me parece significativo y no quería dejar de comentarlo, es tomando una de las afirmaciones que hizo Elena, ¿no? Sí se puede. O sea, no estamos hablando acá de magia ni de cosas. Ya el Estado peruano ha demostrado que sí se puede tener una educación intercultural bilingüe que sea efectiva. Es decir, ya se han probado los instrumentos que permiten tener una efectividad en la educación y que se demuestra que funciona con los resultados que salen a través de la evaluación censal escolar. Modestos, sin duda, pero que evidenciaban ya un avance. Es decir, yo me atrevería a decir que ya tenemos como un modelo de cómo tiene que ser una educación intercultural bilingüe, ¿no? La última lámina que nos ha mostrado Elena, ya no hablamos de un modelo, ¿no? Hablamos de 3 modelos, evidencia que estamos en un proceso ya, o estábamos en un proceso de mayor precisión hacia lo que significaba la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y en consecuencia, no voy a decir que ya hemos perdido, pero la posibilidad de que se pierda lo avanzado sí es un retroceso. Es un retroceso grave. Este webinar tiene como propósito el tema sobre la mesa. O sea, no podemos permitir que un avance tan significativo en algo tan importante pase desapercibido, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es el segundo elemento que, entre muchas cosas que se han dicho, lo que rescato de lo que he escuchado esta noche, ¿no? Es decir, para acabar y sintetizar primero, la absoluta necesidad de voluntad política por parte de las autoridades, ¿no? Sin esto, en realidad, no funciona y ya hemos tenido voluntad política a lo largo de distintos gobiernos. Lamentablemente, en la administración de Castillo esto se pierde, hay que recuperar, ¿no? Lo segundo, que ya hay un modelo que sabemos que funciona de educación intercultural bilingüe. Bueno, lo que hay que hacer es asumirlo nuevamente, retomarlo y fortalecer. Yo creo que para mí esas son las 2 lecciones valiosísimas que nos dejan nuestras expositoras, y felicitarlas porque me ha parecido brillante lo que han compartido con nosotros. Muchas gracias, Flavio. Tiene un vuelo, hay un avión que está esperando a Elena, por eso es que no podemos retenerla. Iría directamente a 2 preguntas y con eso ya cierras. Una de las preguntas era sobre la educación intercultural para todos, ¿no? Y cuál es el siguiente paso en la política, ¿no? Porque se estaba en proceso de actualización, ¿no? La política sectorial, pero ¿qué es lo que sigue, ¿no? Ahí había una intervención que destacaba el Pasó algo, creo que yo no te escuchaba, Flavio. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, me parece que hemos tenido un pequeño problema te técnico escuchamos. con Santiago. Sí, Sí, Santiago, Ahora nos sí te escucha. escucho, Santiago. Bueno, sí creo que te Te escuché escuchamos las 2 perfectamente. preguntas, la última parte ya no escuché, pero paso a responder, ¿sí? Bueno, me parece importantísimo que alguien haya preguntado sobre la educación intercultural para todos. Efectivamente, la política en la que está la EIB también en realidad es la política de educación intercultural para todos y de educación intercultural bilingüe.
El asunto es que efectivamente en la educación intercultural para todos hemos avanzado también muy poco. Ese es algo que debería involucrar a todo el Ministerio de Educación, o sea, no debería ser la dirección que ve EIB nomás, la que también ve la educación intercultural para todos, ¿no? Sino que eso es algo que es transversal, que todo el sector, todas las DRE, las UGEL también deberían trabajar desde este enfoque intercultural. De hecho, yo ahora que estoy acá en Pucallpa, una de las cosas que hemos hecho, gracias a la gestión, digamos, de la misma directora regional de educación que quiere darle un enfoque intercultural a toda la educación, implementar justamente la política de educación intercultural para todos. He estado trabajando con los especialistas de la DRE y de las UGEL para ver cómo se implementa una escuela intercultural, ¿no? En toda la educación, en escuelas que no son escuelas EIB, por supuesto, ¿no? Eso es algo que tenemos que avanzar, eso es algo que debería demandarse más. Tampoco es que haya una demanda, ¿no? O sea, hay algunas escuelas en Lima, algunos lugares donde incluso colegios privados que hacen hasta cierto punto una educación intercultural, que buscan tener experiencias que van en la línea de una educación intercultural, ¿no? Pero la idea de que somos un país diverso y toda nuestra educación debe tener, tiene que tener como principio la interculturalidad. De hecho, eso está en la ley también de educación desde el año 2003, no es solamente por la política. La ley de educación del año 2003 señala que la interculturalidad es un principio rector de todo el sistema educativo, pero ahí también nos falta avanzar. ¿Cuál es el siguiente paso con la política? O sea, por un lado está cuando decimos siguiente paso de la política como documento, ¿no? Como documento normativo, bueno, el ministerio, los responsables tienen que avanzar en su formulación. Tengo entendido que varias veces se ha reiniciado, ¿no? Y CEPLAN todavía no aprueba este documento, entonces ahí hay una ruta que tienen que seguir, ojalá que se acelere eso. Pero más allá de la aprobación de esa política, ¿qué sigue? Necesitamos seguir implementando la educación intercultural bilingüe. O sea, el más de 1.200.000 niños y niñas están esperando que sus escuelas funcionen mejor, que la educación sea de calidad. El tema de los docentes, esto que decía Flavio hace un momento y que yo lo dije, o sea, es posible hacer una buena educación intercultural bilingüe de calidad. Hay una ruta. La cosa es, siempre todo se puede mejorar y en el camino, cuando tú vas implementando cualquier propuesta pedagógica, cualquier modelo educativo, tú tienes que ir mejorando en el camino, como todo, ¿no? Pero si ya no lo implementas, si ya no sigues, si ya todo está estancado, entonces no hay forma de ni siquiera seguir mejorando lo que ya se había avanzado, ¿no? No es que hay una receta, ¿no? No existen recetas, pero sí hay una ruta de trabajo que debió seguirse, que debería seguirse, que está en la política, que está en el plan mismo, que está en el modelo de educación intercultural bilingüe, que tiene estas 3 formas de atención y que pueden haber otras que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, se puede seguir mejorando la propuesta de educación intercultural bilingüe, la propuesta pedagógica, pero hay que hacerlo, hay que seguir avanzando. Y a mí sí, con esto termino, sí creo que es lamentable cuando mucha gente dice, oye, pero la EIB no funciona. Y yo digo, pero qué gracioso. La educación en el Perú es terrible, o sea, tenemos serios problemas en general en nuestro país de logros de aprendizaje, hasta de niños que están al costado, en la escuela del costado del Ministerio de Educación, o sea, niños de zonas urbanas, niños castellano hablantes, o sea, la educación pública, tenemos serios problemas por mejorar en la educación. Pero ahí no se dice no funciona, ¿no? Pero cuando se trata de la educación intercultural bilingüe, donde hay que hacer unos esfuerzos enormes para atender a los niños, niñas, adolescentes de pueblos indígenas, y todo se complejiza porque justamente están en condiciones tan precarias y porque no tenemos los docentes preparados, ahí sí no funciona. Sí funciona, el tema es que hay que hacer todo lo que se tiene que hacer, que son un conjunto de cosas, no hay una sola cosa. Son varias líneas de acción que se tienen que desarrollar para lograr esa atención integral y eso tiene que ser de manera sistemática y permanente como corresponde a una política pública, ¿no? Eso es lo que hay que seguir haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. La verdad estamos
muy contentos con tu participación, con tu generosidad, con los conocimientos que nos has compartido. Ella tiene que retirarse, como le dije, hay un vuelo que está esperándola. Pero bueno, aplausos virtuales de parte de todos nosotros. Nos quedamos entonces con Lucy. Y todavía hay algunas preguntas por responder. Bueno, en realidad hay mucho por conversar, porque la educación, al ser una capacidad tan importante para los seres humanos, tiene una serie de implicancias institucionales bastante complejas, y más aún si se le incorpora el bilingüismo, se le incorpora la diversidad cultural y la desigualdad, ¿no? Porque no hay que perder de vista que si se falla en la educación intercultural bilingüe, en el caso de los pueblos indígenas, se reproducen las desigualdades. Es un factor central para restringir las posibilidades del desarrollo de los pueblos indígenas. Por eso es que es tan importante discutir, y que esperemos que este conversatorio después podamos replicarlo, por lo menos compartan el video, para que más personas alcancen a escuchar lo que se ha discutido. Bueno, Lucy, hay algunas preguntas dirigidas hacia ti. Uno es si existe alguna información de cuántos beneficiarios de beca 18 optan por la especialidad EIB, y junto con eso también está la pregunta de si uno de los problemas de los docentes EIB que forman parte de beca 18 es el nivel que traen desde su propia educación básica. Entonces, ¿qué hacer y cómo superar esas diferencias en la formación docente? Esas son dos de las preguntas. Y hay otra más, entonces, una con beca 18 y la otra es si la enseñanza EIB permite conservar patrones culturales de las comunidades nativas o andinas. Hay dos preguntas que están asociadas a eso, a la capacidad que está teniendo para preservar nuestra, digamos, las tradiciones. Y bueno, tú has hecho mención a la necesidad de que se incorpore el conocimiento como parte del proceso educativo, ¿no? Hay una invitación de descolonización que ha hecho Lucy, ¿no? No repetir esquemas finalmente asimilacionistas en los procesos de educación de los formadores, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas, me parece que son importantes ahora para... Ya. Bueno, en realidad, el número de beneficiarios exactos de beca 18, no lo conozco, beca 18 para docentes de EIB, pero lo que sí sé es que el número ha ido bajando constantemente, ¿no? Lo han ido cerrando, diciendo que como que no es de mayor interés. Ahí hay un problema, pero creo que beca 18 en sí es un problema, porque beca 18 no fue pensado para ayudar a cerrar las brechas de la EIB, como creo que algunos pensamos. No fue pensado con esa idea, fue pensado con la idea de ayudar a jóvenes que tuvieran ciertos talentos, o sea, jóvenes talentosos, a tener mejores condiciones profesionales, ¿no? Entonces, todo el tema de la valla de beca 18 ha sido terrible para algunos pueblos, ¿no? Chicos Mancés, chicos Yine, de otros pueblos se han estado presentando y no logran entrar porque la valla es muy alta, pero para ellos también es difícil estudiar sin beca. Entonces, por eso yo digo, hay que buscar otra salida que no sea beca 18, pero que sí sean posibilidades que permitan a los chicos comer y alojarse. O sea, tener lo básico, alojamiento y comida, y algo en el tema de salud, porque es muy, muy difícil estudiar sin beca y muy, muy sufrido. Y los chicos, como dicen, vienen con algunos problemas ya de la educación básica, ¿no? O sea, a veces también hay que tener cuidado porque nos centramos mucho en las carencias, ¿no? Entonces, esos chicos vienen con algunas limitaciones en cuanto a su formación, particularmente la secundaria, que es muy, muy cuestionable lo que pasó en la secundaria en sus comunidades o pueblos o ciudades a las que asistieron.
pero también vienen con algunos saberes que es necesario valorar, ¿no? Entonces hay que poner un balance para que no parezca que nuestra visión de ellos es de carente, como carentes. Pero ahí también justamente hay que responder algunos temas como su capacidad de comprensión lectora en castellano, su capacidad de producir textos en castellano, ¿no? Su manejo del idioma, que es básico para estudios universitarios, ¿no? O estudios también en una escuela de educación superior. Y yo me he encontrado con chicos de quinto, no solo de beca, de todos los pedagógicos por los que han dado, chicos que están en quinto, sexto ciclo, con dificultades tremendas para leer textos en castellano, para comprender textos. Y este tema de lo que pasó con la pandemia, que las clases continuaron de manera virtual, a pesar de que no habían condiciones para esa virtualidad y no hubo aprendizajes, yo creo que ha agravado tremendamente el problema. O sea, no es que entran con problemas, sino que existen pocas estrategias o poca voluntad de ayudarlos a superar el problema. Entonces, eso sí es preocupante, ¿no? Porque se empiezan entonces a reproducir círculos viciosos, ¿no? Que no salen de estas universidades o estos pedagógicos o estas escuelas con el nivel esperado. Ahí veo sí un problema. Y el otro tema es que sí se supone que debería estos programas de educación intercultural bilingüe deberían de ayudar a los chicos a revisar sus propias visiones o las visiones que han ido como adquiriendo sobre su lengua, sobre su cultura, que a veces son negativas, ¿ah? No es que porque sea un joven indígena valora la cultura de su pueblo, valora la lengua de su pueblo, ni siquiera porque se ha presentado un programa de IB. Muchos chicos vienen con contradicciones muy fuertes, que luego ellos van trabajando a través de varias estrategias en los programas que realmente detectan, ¿no? Que eso es algo en lo que hay que trabajar. No sé si lo hacen todos, pero un tema que varios programas han estado impulsando es el diálogo de saberes. Entonces, ¿cómo tú trabajas desde una perspectiva en la que recuperas saberes del pueblo con relación a algún aspecto, lo trabajas, ese saber, en base a las propias formas de aprender, con apoyo de conocedores y conocedoras, y luego ves cómo ese saber puede ser complementado con otros saberes de una tradición cultural distinta a la tuya, ¿no? Por ejemplo, cómo se construyen casas, que es un tema que estaban haciendo hace poco en Formaviat, ¿no? Los modelos de construcción de casas. ¿Cómo se construyen las casas? ¿Cuáles son los patrones de asentamiento urbano que ya están teniendo las comunidades? ¿Cómo es todo el manejo de materiales, etcétera, etcétera, etcétera? Muchos temas vinculados a saberes sobre construcción, pero luego los comparan con otras técnicas de construcción, con otras formas de construir adaptadas a otras realidades, ¿no? O también con aportes de la arquitectura frente a modelos nuevos de construcción en la Amazonía. Entonces, ahí lo que tú estás haciendo es recuperando saberes que van a ser útiles en tu vida y que te permiten contrastar con lo que está pasando en otros pueblos y en otros, y también lo que están aportando las disciplinas, ¿no? O por ejemplo, en los Aymara, recuerdo que tenían un diálogo de saberes bien bonito, centrado en el tema de las heladas. Entonces, los profesores Aymara trabajaban todos los saberes que ellos tenían
sobre las heladas, su explicación de las heladas, cómo responder a las heladas, pero luego también incorporaban nuevos conocimientos que tienen que ver, creo que con los invernaderos, calentadores, no sé, pero nuevos conocimientos para responder a las heladas, que no eran propios de su tradición. Y luego hacían un balance. ¿En qué sentido un conocimiento aportaba, qué aportaba y qué aportaba el otro conocimiento? Y eso es lo importante. Siempre darnos cuenta que todo conocimiento aporta. En esa medida. Pero lo que preocupa es que en vez de diálogo de saberes, a veces hay una tendencia a folclorizar el conocimiento, ¿no? Y eso sí, creo que es peor. Creo que mejor, si lo vas a folclorizar, mejor déjalo ahí nomás, ¿no? Porque creo que así haces más daño. Correcto, Lucy. Muy buena lección final. No folclorizar los conocimientos, efectivamente es una tentación continua, y los procesos de diálogo de saberes se pueden dar también en otros ámbitos y se han dado, por ejemplo, en la salud, para que los jóvenes de pueblos indígenas recuperen el conocimiento sobre las plantas, ¿no? Sobre, en general, las ideas que hay alrededor de la salud. Y ha habido un esfuerzo por AIDESET por integrar a esos jóvenes formados al sistema de salud. Entonces, Sí. no es el único ámbito, ¿no? Estas temáticas abordan otros campos que también podríamos discutirlo con la administración de justicia, cómo llegamos a tener sistemas de coordinación y cooperación para que los jueces tomen decisiones tomando en cuenta también a los administradores de justicia local, ¿no? Hay un conocimiento también con relación a eso, y en fin, y así podríamos seguir. Por eso es que nosotros diseñamos también el curso de políticas públicas con enfoque intercultural para formar profesionales que se desempeñen en todos los ámbitos del Estado, ¿no? Es una manera también de aportar a la transversalización del enfoque intercultural, que es un tema que en el ámbito de la educación ameritaría más espacio. Bueno, no hay más tiempo, gracias Luz, hay mucho más por comentar porque también quería destacar antes del cierre que la invitación que nos ha hecho Luz y también Elena es a salir del salón del aula. Hay un ecosistema que se tiene que fortalecer, ¿no? En su conjunto. Todas las cadenas, desde la formación del formador, pero también bibliotecas, la comunidad, ¿no? Cómo contribuye a fortalecer los aprendizajes, en fin. Entonces son temas de alta complejidad y que esperemos tocar nuevamente en otra oportunidad. Hay algunas preguntas que están ligadas a ello, no quisiera dejarle de mencionar, ¿no? Simplemente voy a hacer el titular. Ana Flores hablaba de una experiencia en San Martín, ¿no? Y las dificultades que hay en educación. También se ha preguntado sobre el Instituto Lingüístico de Verano y sus aportes, si se pueden retomar. Después, esa fue una pregunta. Carla Tapia también menciona las dificultades y el racismo que todavía se mantienen en la educación rural, ¿no? Y en la antigüedad también de la currícula. Eh, Hay un interés de Carlos Champi de saber nuestros avances en educación intercultural bilingüe, qué tan relevantes son en comparación con otros países. No hemos hablado, ese es otro plano, ¿no? Lo internacional, ¿no? También es un comentario hacia Flavio José Antonio, que indica que los retrocesos en educación intercultural bilingüe vienen desde antes, ¿no? Y bueno, pregúntase qué hacemos para formar competencias. Bueno, una manera es este curso que ahora vamos a explicar. Y bueno, Andrés Villegas menciona también a la necesidad de la participación de la mediación de los aprendizajes a través de la comunidad, de las bibliotecas interculturales, ¿no? De la formación inicial docente, en fin. Eso es. Muchas gracias. Los invito a, si quieren mandar un mensaje a Lucio o a Elena de gratitud, yo les reitero, pueden hacerlo por el chat. Y bueno, nada,
Muchísimas gracias y felicitaciones por aportar tanto durante tanto tiempo para un tema tan relevante para los pueblos indígenas, porque acá lo importante es los aprendizajes de los niños y niñas para que puedan desempeñarse en sus proyectos de vida, pero también porque es un aporte al país, ¿no? Como lo mencionaba Flavio, eh, lo que se haga en la educación intercultural bilingüe va a beneficiar a otras personas, tiene externalidades positivas, como dirían los economistas, ¿no? Entonces, muchas gracias a las panelistas. Ahora hay vamos a contarles algunos contenidos del curso de Políticas Públicas con Enfoque Intercultural de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, que es el que ha convocado esta reunión. Entonces ya Lucy ya no va a estar, pero como les digo, pueden seguir agradeciendo o hacer algún mensaje por el chat y dejo a el equipo de la Escuela de Gobierno para el siguiente paso. Gracias, profesor Santiago. Justamente en línea a lo expuesto, quisiera comentarles pues de que este conversatorio se realiza en el marco del curso de capacitación Políticas Públicas con Enfoque Intercultural, curso que está a cargo de Flavio y de Santiago. Y en ese sentido, para concluir con esta primera etapa, quisiera hacerle una pregunta primero al profesor Flavio y luego al profesor Alfaro de cómo es que, digamos, estos contenidos que se han visto en este panel se pueden relacionar y vincular con lo que se vería finalmente en el curso. Muchas gracias, Marco. Nosotros en el curso que dictamos en una cátedra conjunta con Santiago, lo que buscamos justamente es abordar el tema de las políticas públicas con enfoque intercultural. Esta noche hemos hablado de una política pública en el sector educación que tiene como propósito alcanzar objetivos de aprendizajes en estas poblaciones originarias, ¿no? Y que claramente necesita no solamente un tratamiento desde los objetivos que se quieren lograr en una política pública hacia esta población, donde Elena ha claramente identificado de qué volúmenes estamos hablando, sino también hemos aprendido y hemos actualizado la información sobre en qué situación se encuentra eh, el despliegue del Estado para lograr estos objetivos de política pública, en esta población en particular. En el curso que dictamos con Santiago, lo que buscamos es cómo este enfoque intercultural lo podemos aplicar a nivel de cualquier política pública. Cómo nosotros logramos transformar una política pública, ya sea en un sector social, en un sector productivo, en una política pública que tenga esta dimensión de la interculturalidad. ¿Y por qué esto resulta relevante? Porque nosotros estamos en un país que tiene como uno de sus principales activos el que en el mismo territorio convivan distintas visiones culturales, ¿no? Y ese es un elemento que tiene que ser reconocido por el Estado y en consecuencia las políticas públicas que diseña e implementa deben incorporar necesariamente este enfoque intercultural. En el curso lo que hacemos es ver cuál es la técnica adecuada para que desde el diseño de la política el enfoque intercultural esté presente y esté aplicado de manera efectiva. Pero no solo eso, también en el curso lo que hacemos es cómo abordar una política pública existente y transformarla en una política pública que incorpore el enfoque intercultural. En lo que corresponde a mi expertise, el aporte que desarrollo en la cátedra está referido a esta aproximación desde las políticas públicas, ¿no? Y que es clave entender los desafíos que implica el diseño, evidentemente siguiendo las pautas que nos da el CEPLAN, y también identificando los espacios de mejora en los mecanismos que plantea el CEPLAN para el diseño de políticas públicas. Muchas Bueno, gracias. el curso de políticas públicas con enfoque intercultural, dentro de sus características, yo quería destacar dos. Primero, tiene una concepción multidimensional de la interculturalidad, ¿no? Desde la educación ha habido muchísimos aportes de cómo generar, por ejemplo, diálogos de saberes, ¿no? Poder generar procesos de comprensión de culturas ajenas y de reconocimiento de los límites y de la reproducción de jerarquías culturales, racismo,
todo es un paquete, pero nosotros consideramos que el enfoque intercultural debe también tener una dimensión asociada a la redistribución, a aspectos socioeconómicos y una dimensión política de participación de la población, en este caso pueblos indígenas y población afrodescendiente, que históricamente ha sido discriminada por razones de su cultura, ¿no? Entonces, desde esta concepción de la teoría de la justicia, es desde donde hacemos el acercamiento a la interculturalidad. Y con eso, por ejemplo, nos puede ayudar a comprender cómo es importante en la EIB no solamente tener un currículo y docentes realmente interculturales y bilingües, sino también que hayan un proceso de redistribución económica en el que haya un gasto público para que haya buena infraestructura, para que existan las condiciones materiales que puedan hacer florecer los procesos interculturales. Y eso también demanda que haya intervención en el proceso educativo de la comunidad, de los líderes de los pueblos indígenas, en general digamos, es un modelo que se aplica también fuera de la EIB, ¿no? Pero que tiene que ver participación, eso es. Y la segunda característica es que esto es un curso de diseño de políticas públicas y busca ir con una base teórica sólida, pero ir a lo operativo también. Entonces hay un proceso metodológico en el curso, por ejemplo, en el diseño de indicadores, que resulta, creo, un aporte porque permite implementar los conocimientos en aspectos muy operativos y con eso reforzar los aprendizajes de los participantes, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Santiago y profesor Flavio, por esos alcances. En ese sentido, doy por concluida esta primera parte de este panel y quisiera darle pase a Wendy Quiñones para que nos pueda contar un poco más sobre este próximo inicio del curso. Adelante, Wendy. Muchas gracias por el pase, Marco. Muchas gracias a nuestros ponentes. Y muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación Políticas Públicas con enfoque intercultural, que inicia este lunes 5 de junio. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y cuenta con 24 horas académicas. Nuestros docentes a cargo del curso son el profesor Flavio Ucejo, quien actualmente se desempeña como director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Y tenemos también al profesor Santiago Alfaro Rotondo, quien se ha desempeñado como subgerente de Artes Escénicas e Industrias Culturales de la Municipalidad de Lima y director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. La propuesta académica del curso cuenta con un total de 24 horas académicas, el cual se divide en 20 horas de horas asincrónicas y 4 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán ustedes observar el contenido temático del curso de capacitación. De igual manera estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Entre nuestros principales diferenciadores se basan en contar con una plana docente especializada y con gran trayectoria, el enfoque integral práctico teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con los docentes que se complementan con actividades asincrónicas, y todo ello bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2022. Y por último, pero no menos importante, el desarrollo de un amplio networking que congrega compañeros de clases a nivel nacional y o internacional. El curso, como les comentaba, inicia el lunes 5 de junio. Los horarios para las sesiones en vivo con los docentes serán los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 500 soles. Sin embargo, actualmente contamos con un descuento por pronto pago hasta el día 5 de junio con una inversión de 450 soles, todo ello bajo una previa inscripción en nuestro campus virtual. Y para todos los asistentes de este evento,
Les comento de que tenemos un descuento especial. Tenemos el descuento corporativo, el cual aplica a partir de 2 participantes y la inversión es de 400 soles por cada uno. Para que puedan aplicar esa tarifa corporativa, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Nos pondremos en contacto de manera posterior para poder brindarles asesoría personalizada en este proceso. Comentarles también de que la tarifa exclusiva se va a encontrar vigente solo hasta el jueves 1 de junio. Entre las principales consideraciones, este descuento corporativo, como les comentábamos, aplica a partir de 2 o más personas inscritas, no es válido para órdenes de servicio y está sujeto a una previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 962-379-448 o al correo hpinedaf@puc.edu.pe. De igual manera, estamos dejando el enlace directo de nuestro canal de WhatsApp para que puedan escribirnos. Y bueno, por último, a quienes se encuentren interesados en poder complementar sus estudios y ampliar sus conocimientos, tenemos también en convocatoria el curso de capacitación de planeamiento estratégico en el sector público de 40 horas académicas, modalidad a distancia, que inicia el 21 de junio y es dictado por el profesor Flavio Osejo, quien ha sido ponente en este evento el día de hoy. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación Políticas Públicas con enfoque intercultural. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, profesor Alfaro, profesor Ucejo y a todos los participantes de este conversatorio. Voy a dejar en pantalla los datos de Carolina, la asesora comercial del curso. Y de igual manera, los invito a que si están interesados en este curso, puedan aprovechar esta oportunidad del descuento corporativo, ¿no? Comentarles nuevamente de que este enlace para que puedan registrarse está en el chat de la plataforma. Así que, sin más, muchas gracias, que tengan muy buenas noches.